Jóvenes, buenas noches, bienvenidos una vez más a Anclaje 619. Es una bendición tenerte por acá. Esta noche tenemos nuevamente a nuestro pastor Lázaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está otra vez? Bien, ¿cómo estamos, César? ¿Todo bien? Un gusto tenerlo otra vez por acá. Un placer estar aquí de nuevo. Pues esta noche tenemos un tema fuerte, pero es necesario que lo hablemos. Así que, jóvenes, prestemos atención a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sabemos que es algo que está ahora permanentemente en la juventud, en la niñez ya se ve esto también. Entonces es algo bien importante que hay que tomar, pero siempre bajo la dirección de Dios. Así que, hermano, primero antes que nada le quiero hacer una pregunta. ¿Has escuchado hablar de el suicidio? Sí, claro. Quizás no es un tópico que se mencione tanto en la iglesia. Ahora, hay razones, yo creo que razones lógicas por el cual no se ha hablado de este tópico, pero sí lo he escuchado y sí lo he platicado con amigos cercanos que conocen de la palabra y ver cuáles son sus puntos. Sí, claro, y creo que cada uno de nosotros lo hemos escuchado más de alguna persona que hemos escuchado hablar de esto, la televisión, las series, o incluso ha llegado este pensamiento a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podríamos ir definiendo qué es o cómo se presenta? Sí, bueno, el suicidio es tomarse su propia vida, ¿verdad? Eso es, en pocas palabras, el suicidio, un acto muy lamentable del cual la Biblia también habla, porque hubieron varias personas que se registran que cometieron este acto. Y bueno, ¿será pecado? Sí, es una de las preguntas que nos hacemos. Y con eso quiero mencionar que yo escuché hace ya tiempos, que estaba en el colegio, una de mis profesores daba su testimonio que decía que ella creía que quería, o sea, ella tomó esa decisión de querer terminar con su vida y dijo, yo me voy a tomar un montón de pastillas pero ya cuando me las tome voy a empezar a leer la Biblia y a pedir perdón porque estoy cometiendo pecado. Entonces a mí me habían dicho que el suicidio tenía que pedir perdón por esto. Entonces creo que así como ella puede haber esa pregunta de entonces ¿será pecado o cómo lo podemos tomar? Ya, Pues sí es pecado. Okay. Vamos a remarcarlo. Sí es pecado. Ahora, ¿por qué? Creo que hay varias razones. Número uno, porque la vida es de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que el Dios fue el que sopló en el hombre aliento de vida. Job dice, cuando habla en New, dice que el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios fue el que nos ha dado vida a todos. Adán, cuando él estaba literalmente solo era polvo. Nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Otra razón por la cual es pecado es porque la vida es buena. Okay. La vida fue dada por Dios para vivirla para su gloria. La vida es lo que Dios nos dio para que nosotros seamos siervos de Dios. Por eso Dios hizo al hombre, para que del hombre surgiera una descendencia de adoradores al único Dios vivo y verdadero. Ahora, la otra es porque la vida es valiosa. La vida es valiosa. La vida, todo ser humano tiene valor inherente. No son los títulos que le da valor. Okay. No es el estatus social. No es el barrio donde nació o creció. O su situación económica. No, nada. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre por sí ya tiene valor, hombre y mujer. Y lastimosamente, parte de la razón por la cual gente se toma la vida es porque ya no encuentra el valor. Ya perdió para sí el valor. O la vida ya no es buena. ¿Sí? Pero estas tres razones, diría yo que son razones bíblicas y claras
del por qué el suicidio es pecaminoso. Ahora, ya eso es en cuanto viendo la vida, pero viendo la muerte. La muerte es el resultado del pecado. La muerte no es buena. Para el creyente, la muerte es ese eslabón a la vida eterna. Pero no deseamos morir. Porque la Biblia nunca presenta la muerte como algo deseable, como algo que se quiera proponer como meta. La muerte es el resultado del pecado. ¿Escrito está? Sí, la paga del pecado es muerte. Bah, ahí está. Ese no es el que iba a decir yo, pero exactamente. Okay. Sí, no, pues sí, el pecado entró por el hombre y por el pecado la muerte. Entonces, esos dos versos, esas dos referencias son suficientes para darnos a entender que la muerte es el resultado del pecado, por lo tanto no es bueno la muerte. Uno no debe buscar la muerte, uno debe buscar la vida. Y esa es la insistencia en los primeros 5 libros de la Biblia. Desde los primeros, la condición de Dios para Adán era: vive para mí o muere para ti. No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que lo hagas, morirás. Y esa es exactamente la misma frase: morirás, morirás. Eso es lo que es en hebreo. Ciertamente morirás, es morirás, morirás, o muriendo morirás. Es una manera hebrea para recalcar la seguridad de este hecho. Es una promesa segura: vas a morir. Y esa es la misma que aparece en Levítico cuando dice que cuando todas esas leyes sobre el sacerdocio y sobre las ofrendas, si usted erraba en una de esas, ciertamente morirás. Entonces, la obediencia a Dios conlleva la vida. La desobediencia a Dios conlleva a la muerte. Entonces, ¿el suicidio es pecado? Sí, porque la muerte es el resultado del pecado. Y otra nota sobre la muerte: la muerte es el resultado del justo juicio de Dios. Fíjate que nosotros debemos entender que el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. Ahora, que Dios pueda usar diferentes medios para hacerlo, es como lo que hacen hoy. Hay diferentes maneras que se ejecuta una persona. Se puede usar la inyección letal, la guillotina, el hacha, la silla eléctrica, y cualquier otro método inhumano o whatever que queramos inventar, ¿sí? Sí. Igual, Dios es el único que puede dictar la sentencia a otro para ser muerto. Por eso existe o debería de existir la pena capital en los países, porque Dios ha establecido eso en su ley. Okay. La pena capital es justa y se debe implementar. Pero bueno, no quiero hablar de política. Pero bueno, Dios estableció esto para la preservación precisamente de la vida. Y para que en la vida se haya la noción de justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Y cuál es la consecuencia para los que quieren insistir en la injusticia? Entonces, pero Dios nunca le ha dado al hombre a enjuiciarse a sí mismo. No. Dios nunca le dijo a alguien que se mate. Y toda esta gente que dice: es que yo escuché una voz, es la voz del diablo. Pero, y que el Señor lo reprenda. Amén. Pero entonces podemos caer como, entonces, ¿qué lleva a los seres humanos o qué causa este pensamiento o ese deseo? Pues mira, en mi apunte acá puse esto: el suicidio es muestra de incredulidad y cobardía. Okay. Y esto quizás no suena muy sensible, porque hay muchas razones por las cuales la gente quizás quiera suicidarse, pero es una manera cobarde de escapar. Eso es lo que es. El suicidio es una manera de escape. Pensamos que quitándome la vida es la manera que puedo escapar de este plano doloroso a un plano ya sin problemas. Pero yo no sé, yo no estoy tan seguro, más bien dicho, que sea así.
Por lo que yo entiendo de la escritura es que te matas y te vas al infierno. Como sufrimiento. Ah, pues sí, exactamente. No al purgatorio. Porque no existe. No hay un purgatorio. No hay los únicos lugares intermedios son el infierno y el cielo. Eso es todo. Okay. O el paraíso y el lugar de tormento. Mientras cada quien espera su destino final. Eternidad con Dios en el cielo, en la tierra, en el cielo nuevo y tierra nueva. O un lago de fuego por toda la eternidad. Entonces, quizás hay varias circunstancias emocionales, sociales, que pueden conducir a una persona, pero al final es muestra de que no tiene fe. Y dos, es un cobarde. Ahora, en la Biblia, estas dos cosas van de la mano. Israel envió 12 espías. De hecho, el enviar 12 espías a la tierra prometida era señal de incredulidad, no de prudencia, de incredulidad. Bueno, envían los 12 espías. Parece que fueron unos 40 días que estuvieron allá, porque fue un año por día que Dios juzgó. Y cuando regresan, 10 dijeron: la tierra es buena, pero hay gigantes y nos parecemos a ellos como si fuéramos langostas y nos van a matar y la tierra nos va a tragar y las ciudades son amuralladas hasta el mismo cielo. 2 dijeron: sí, es cierto, hay gigantes y hay murallas y está difícil, pero la tierra es muy buena y si Dios se agrada de nosotros, lo vamos a comer como a pan. Y el pan, hermano, es bien fácil comerlo. No requiere mucho esfuerzo. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice la Biblia, en esos dos había un diferente espíritu. Tenían el espíritu de Dios porque tenían fe. Y esos otros 10 eran como el resto del pueblo. No creyeron, no tenían fe, no tenían el espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Estos convencieron a todos y casi apedrean a los otros. Si no fue porque la gloria de Dios se aparece y habla. Entonces, la cobardía siempre es el resultado de falta de fe. O sea, de cero fe, pues. O tienes fe o no tienes fe. No tienes fe, con razón eres un cobarde. Ahora, es interesante porque podríamos nosotros pensar en mucha gente que conocemos que no es cristiana y decir, pero son la gente más dedicadas y más esmeradas. Pues sí, en las cosas personales, pero en las cosas de Dios. Sí. Y eso al final define un cobarde. En su relación más importante es cobarde. Y si tú ves Apocalipsis en el capítulo 21, cuando dice quiénes no van a entrar en la nueva ciudad, los primeros en la lista dice, y los cobardes. Y Hebreos capítulo 10 dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. Así que la cobardía es algo que Dios detesta, porque es definitivamente una señal clarísima de que no tienes fe. Sí, y yo también tenía acá anotado eso que usted mencionaba, porque dice la mayoría de personas que han pensado en suicidarse no desean morir tal cual, sino que quieren como aliviar el sufrimiento o aliviar el dolor. Por eso algunos solamente se conforman con cortarse, porque sienten algún tipo de alivio. Pero es que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir. Y por eso está en todos los hombres ese al final, ya cuando ya sentimos que ya nos va a llevar la huesuda, está ese instinto natural de supervivencia. Porque está en nosotros el deseo por vivir. Dijiste algo muy importante. Nadie quiere morir en realidad, pero sí queremos escapar, sí queremos ser libres. Pero es que el único que te puede dar libertad es Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero adelantarme a algo. Okay. No sé si te has preguntado quiénes se han matado, quiénes fueron en la Biblia los que
cometer un suicidio. La verdad no, nunca me he detenido a ver eso. ¿No? No. Pensemos, yo ahorita me estaba acordando de 3. Ok. Saúl, ¿verdad? Se metió la espada. Aitofel, el consejero de David que se rebeló con Absalón. David le dice que él y Husai dieron sus consejos y Absalón tomó el consejo de Husai. Y era tan arrogante Aitofel que como vio que Husai fue tomado en lugar de él, se fue a la casa, ordenó sus cosas y se mató. Y el otro famoso es Judas Iscariote, ¿verdad? Que se ahorcó también. Ahora, estos 3, y creo que hay uno más. No me acuerdo ahorita, pero creo que hubo otro que a ver si hay aquí en el estudio. Nos puede ahí ayudar, pero creo que hay uno más, Pero si no, quedemos con esos 3. Ok. ¿Qué tienen en común estas 3 personas? Precisamente era gente que no tenía fe. Es el común Denominador. Ajá, Sí. el común denominador en ellos. Exactamente. Gente, no estoy diciendo ignorante del evangelio, porque ¿quién era Judas? Pero él no era hijo de Dios, era del diablo. ¿No se acuerdan lo que dice Juan? No escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo, ni le dice hijo de diablo, el mero diablo. Entonces, definitivamente que Judas no era, ningún momento tuvo fe él. Saúl, ningún momento tuvo fe él. Yo no puedo decir que Saúl es ejemplo de alguien que tuvo fe y cayó. No. Porque desde que él aparece en escena es un hombre de duda, no un hombre de fe. Desde antes que él tomó el reino, o que se le dio el reino, más bien dicho, él era un hombre cobarde, un hombre sin fe. Y es más, si no mal me acuerdo, en el libro de Oseas, Dios dice, en mi furor les di un rey. Está hablando de Saúl. Entonces Saúl no fue un regalo de gracia, fue un regalo de juicio. Fue un juicio para Israel por su pecado. Aitofel, ¿cómo se ve en él que no era un hombre de Dios? En el hecho de que él se unió a Absalón en lugar de apoyar al ungido de Dios. O sea, ni David se rebeló contra Saúl, más bien Saúl lo quería matar a David. Ahí nosotros vemos en su vida, en su manera de ser en la escritura, cómo eran estas personas. Y ahí nos da a entender, por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Así que esta gente era malos árboles y murieron. Entonces, su suicidio es la culminación de su vida de pecado. Es su obra magna, su obra de arte del pecado. Culminó su pecado en su suicidio. Entonces una pregunta lógica a eso sería: ¿los creyentes pueden suicidarse? Yo diría que no. Job y Elías, 2 ejemplos de creyentes que se desanimaron tanto que ellos desearon la muerte, pero no la usaron. Elías le dijo a Dios: quítame. Es que los creyentes entienden una cosa, lo que dijo Ana en su cánticos, 1 de Samuel capítulo 2. Jehová da vida y Jehová quita la vida. Lo que dijo Job también en el capítulo 1, Jehová da y Jehová quita. Entonces, el único que nos puede quitar la vida, entonces esta gente, ¿qué hacía? En su congoja, en su depresión, que le dice: Señor, mejor quítame la vida. Yo no estoy diciendo que debemos orar eso, lo que estoy diciendo es que la gran diferencia entre uno y el otro es que el creyente, aún en su dolor, siempre busca a Dios hacia arriba, no hacia uno, mucho menos hacia abajo. Sí, pero es algo que podemos mencionar y también como palpar con los ejemplos que usted mencionaba, que en esto está inmerso completamente el enemigo, el pecado, la desobediencia, sí, y todo lo que nos separa de Dios, efectivamente. Pero, y lo veíamos en el tema pasado que teníamos con usted, el, sí, de la depresión,
ese ejemplo en el Salmo 42, donde con la angustia, con todo lo que estaba pasando, porque podemos decir que la depresión muchas veces lleva a este pensamiento. Sí. Pero en ese ejemplo tal cual decía, ¿por qué Dios se ha apartado de mí? ¿Por qué Dios no está conmigo? Pero siempre con la mirada puesta arriba. Exacto, siempre mirando. Es que el creyente en la Biblia se caracteriza por alguien que lucha con Dios si es necesario para entender. Los creyentes hoy son bien aguados, que prefieren mejor tirar la toalla. Mejor ya no voy a la iglesia. No, esta gente iba a la iglesia peleando con Dios, pero es que mejor eso. Es mejor no entender e ir a Dios y decir, Señor, no entiendo por qué está y como lo que dijimos la vez pasada, sacarlo todo ahí. Y como dice Habacuc, esperaré aunque Dios me reprenda, pero esperaré. Y le habló Dios y le dice, he aquí el hombre que no es recto, su alma se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y le empieza a dar el plan, tanto que él en el capítulo 3 verso 1 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazlo conocer. Entonces, él, al final, lo que entendió es esto. Muchas veces yo no voy a entender por qué Dios hace las cosas. Y aunque Él me lo explicara, igual voy a seguir sin entender, porque su manera de pensar es mucho más superior a la mía. Lo único que sí sé es que su plan es mejor. Así que mejor, termina diciendo, me gozaré aunque no haya frutos en los campos. Me alegraré en Jehová mi Dios. Eso es todo lo que me toca hacer. Alegrarme en el Señor. Quiero que ya para ir quizás llegando casi que al final del tema, si ya, ¿qué podría pasar si ya estamos, vaya, ahora en Netflix, HBO, todo eso, vemos constantemente esos dardos del enemigo que nos dicen que la salida es esa, Sí, que la única salida es esa, o vemos explícitamente, como yo decía en las series, en las películas que ahora en día están saliendo, eso de que nos dicen que la solución es cortarme por aquí, que hacer esto por acá. Entonces, si ya caímos en eso, ya tenemos los dardos del enemigo, ya prestamos oído, ya abrimos esa puerta, ya están esos pensamientos, ¿cómo podríamos decir de encontrar la salida? Pues decirle a alguien que ya está en esos planes, estás en un error. Estás en un error. Y permíteme por lo menos hablarte y decirte que la vida es buena. La vida que Dios nos ha dado es una vida llena de sorpresas, llena de alegrías, llena de dolores, sí, porque vivimos en un mundo caído. Y lo que Dios quiere, como dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dame tu corazón. Yo lo guardaré, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a sanar, yo lo voy a empoderar para que tengas la valentía que necesitas hoy para enfrentar lo que no puedes enfrentar. Porque nadie puede ser fuerte en su propia fuerza. El justo es fortalecido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios que nos sostiene, el omnipotente, el que no flaquea ni cae. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, a Dios mismo, tú lo que tienes que hacer es esperarlo a Él. Dile, yo te espero aquí donde estoy en mi valle, yo te espero. Pero no pienses que este es el escape, no, la vida la debemos vivir. Y si el día llega en que nosotros tenemos que partir, que sea por voluntad de Dios, porque nos llevará a una vida mejor si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. Si tú dices estar en Cristo,
y piensas que al suicidarte te vas, te voy a decir que estás engañado, no has nacido de nuevo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por todos tus pecados y Él te puede perdonar. Por eso envió Jesús a su Hijo. Él dio su vida, no se suicidió, Él se dio su vida en rescate. Es como por ejemplo decir, hay un niño en el medio de la calle y viene un camión con toda la velocidad. Él se metió ahí, empujó al niño y Él recibió el golpe por ti. Es diferente. Él recibió el azote, Él recibió la cruz, Él recibió el castigo para que tú ya no tuvieras que sufrir o ir a la muerte. Y aún si nosotros, como vuelvo a decir, si nos llegara el día de nuestra muerte, porque ya llegó el día que Dios ha establecido para todos los hombres. Si estás en Cristo, si has creído en Él, si has perseverado en la fe, te espera un lugar de reposo. Pero tienes que perseverar. Dios no reposó hasta que terminó de trabajar. Sigue trabajando, sigue obrando, sigue creyendo en el Señor, que aunque nos cueste aquí hasta la vida, tendremos reposo. Pero hoy tenemos que trabajar, hoy tenemos que fajarnos, hoy tenemos que luchar, sudar y sangrar. Pero allá nos va a esperar un reposo eterno en Cristo Jesús. Por eso la invitación: cree en el Señor Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Yo, de mi parte, jóvenes, solo decirles eso, que independientemente de las situaciones que estemos pasando, que vayamos a pasar a lo largo de nuestra vida, porque no estamos exentos de pasar angustias, aflicciones, pero sepamos que Dios va a estar con nosotros. Sepamos que Dios va a estar con nosotros. Él va a renovar nuestras fuerzas y va a hacer que sigamos en su camino, creciendo en espíritu conforme a su buena y agradable voluntad. Así que, hermano, muchas gracias por estar otra vez en nuestro programa. Amén. Un placer y que el Señor ponga su palabra en cada corazón. Amén. Jóvenes, buenas noches. Nos vemos en el próximo episodio de Anclaje 619.